Hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Continuamos un día más con esta serie y hoy vamos a hablar de un tema, diría yo que uno de los más interesantes cuando se relaciona con esto del desarrollo de videojuegos, y ese en concreto es la detección de colisiones. En el capítulo pasado mejoramos un poco el algoritmo que teníamos para que aparecieran obstáculos en pantalla. Hicimos que aparecieran, digamos que con una distancia y con una separación que hiciera justo el juego de una forma que siempre pudiéramos saltar de uno a otro. Pero ahora mismo, si digamos el dinosaurio y los obstáculos se cruzan, se chocan, se tocan, se intersectan, pues no pasa nada. Y eso es lo que vamos a estar arreglando en este capítulo. Pero antes de pasar al código, creo que debería explicar un poco en qué consiste la detección de colisiones en general. Pues como su nombre lo indica, la detección de colisiones nos ayuda a saber en qué momento exactamente dos objetos que se encuentran en el espacio se sobreponen o se superponen uno sobre el otro, se tocan, por decirlo de otra forma, y reaccionar en base a ello. Hay muchos algoritmos utilizados para la detección de colisiones, cada uno es muy útil para su caso en específico, pero no todos sirven para todos los casos que te puedas encontrar, depende mucho del juego que estés haciendo. En nuestro caso vamos a estar utilizando rectángulos para saber si dos entidades están colisionando o no. Te lo voy a explicar con más detalle más adelante, pero por ahora ya que expliqué un poco por encimita todo esto, vámonos al código. Entonces, voy a empezar un poco por la reacción. ¿Qué es lo que deseo que pase cuando sucede una colisión? Lo que quiero que suceda es que el juego termine. Así que voy a crear un nuevo atributo en nuestro estado que va a ser status, de tipo GameStatus. Voy a definir el enum de ese tipo que simplemente va a tener los valores de corriendo o terminado. Voy a modificar el constructor del estado para que reciba el status como primer parámetro. Y en esta llamada al constructor para crear el estado inicial del juego voy a hacer que empiece siempre como corriendo. Ahora voy a crear en mi carpeta objetos un archivo para la clase colisión. Esta solo va a tener un método detectar que va a recibir el dinosaurio y los obstáculos, y por otro lado va a retornar el estado que va a tener el videojuego en base a si alguno de estos se está tocando o no. Entonces, para determinar esto voy a colocar una condición aquí. Si alguno de los obstáculos está colisionando con un dinosaurio, entonces retorna que el estado del juego va a ser terminado. En caso contrario, que se siga ejecutando. Esta función aRexColliding no está creada aún, así que vamos a hacerlo. Voy a copiar y pegar la implementación de esta función que básicamente dice: si el lado izquierdo del rectángulo A está a la izquierda del lado derecho del rectángulo B, si el lado derecho del rectángulo A está a la derecha del izquierdo del rectángulo B, si la parte de arriba del rectángulo A está por encima de la parte de abajo de B y la parte de abajo del rectángulo está abajo de la parte de arriba de B, entonces ambos rectángulos están colisionando. Como decía antes, existen muchos algoritmos para la detección de colisiones. En este caso estamos usando este de rectángulo porque es el que más se ajusta al juego que estamos haciendo. Pero hay muchos otros. Hay algoritmos de detección de colisiones entre triángulos y puntos, entre rectángulos y líneas, entre polígonos convexos y no convexos. Hay infinidad de algoritmos de este tipo, pero sucede de que muchos de estos algoritmos son utilizados de forma limitada, ya que estos requieren un alto nivel de procesamiento, sobre todo cuando tenemos que hacer estos cálculos cada ciertas centésimas de segundo para que el juego siga siendo fluido. Normalmente lo que se suele hacer antes de pasar a hacer comparaciones de este tipo muy exactas es comprobar si siquiera existe la posibilidad de que esos dos objetos se estén chocando en un momento concreto. Por ejemplo, y esto lo estoy diciendo de forma muy general, si yo tengo una entidad en la parte inferior izquierda de la pantalla y quiero compararla con una que está en la parte superior derecha, no tiene mucho sentido que yo compare cada una de las aristas, cada uno de los lados de, digamos, los dos cuadros, si ni siquiera están cerca el uno del otro como para, digamos, que nos interese esa comparación. Y para eso que estoy mencionando ese tipo de comparación un poco más laxa entre objetos que ni siquiera se acercan el uno del otro, también existen ciertos algoritmos que no veremos en esta serie porque no son necesarios, pero sí que en algún momento pienso subir videos al respecto. En este caso, como nuestro juego es sencillo y si te das cuenta, nunca en ningún momento hay más de simplemente 4 entidades en pantalla al mismo tiempo, pues no es demasiado necesario que apliquemos toda esta serie de algoritmos muy complejos si las comparaciones son simples y tampoco afectan la fluidez de nuestro juego el hecho de que lo hagamos de esta forma. Entonces, de vuelta al código, estamos en la clase colisiones que ya estaría lista. Vamos a nuestra clase Game, allí voy a agregar la colisión como atributo de la clase y la voy a instanciar en el constructor. Y ahora en el método update voy a hacer que status sea igual a this.collision.detect del dinosaurio y de los obstáculos. Y voy a pasar el valor del status al constructor del nuevo estado.
Así como estamos, el estado del juego cambiaría, pero no se vería nada reflejado en pantalla. Vamos a cambiar eso para que el juego termine. Voy a ir a mi index y en la función run voy a poner un condicional que ejecute request animation frame solo cuando el estado del juego sea igual a running. Ahora, si nos vamos al juego y caemos o tocamos un cactus, el juego se detiene. Finalmente, para hacer el juego un poco más dinámico, voy a colocar en mi clase game una función de restart que va a hacer que el estado del juego vuelva a ser el inicial. Y voy a venir a mi index y voy a poner una condición aquí de que en caso de que el juego esté terminado y la tecla de espacio haya sido presionada, pues simplemente reinicie el juego desde el principio. De esa forma, una vez pierda mi juego, simplemente tengo que presionar la tecla de espacio para que este inicie nuevamente desde el inicio, ¿no? Valga la redundancia. Y de esa forma no tengo que estar reiniciando la página cada vez que quiero empezar un nuevo juego. Y listo, eso sería todo por el capítulo de hoy. Ya tenemos la famosa detección de colisiones lista. En este juego, digamos que la detección de colisiones no va a ir a mucho más que esto, porque el juego, como digo, es bastante sencillo realmente. Son simplemente rectángulos en los que puedes comparar la posición del uno del otro y saber si están chocando o no. Pero bueno, ya en un futuro, muy futuro, cuando terminemos esta serie, trataré de traer aquí al canal otros algoritmos de detección de colisiones ya un poquito más complejos, que ya cuando tienes muchas cosas en pantalla ya creo que se hace un poquito más necesario. Pero bueno, entonces, mientras tanto, seguiremos con esta serie. La otra semana te veo, espero verte por aquí. Nos vemos entonces en ese otro video. Chao, bye.